los procesos que normalmente uno aplica, bien sea por LinkedIn o por empresas que de pronto la universidad pasa las hojas de vida, hay otra modalidad y es como algunas empresas o compañías que tienen, por decirlo así, pues contacto frecuente con la universidad, van incluso a la misma universidad y hacen las pruebas. ¿Cuál es una de las que hace pues ese tipo de procesos? Entonces, en ese caso, el primer filtro que hace Kuala es como un examen general en donde evalúan pues la parte de pensamiento analítico, también es mucho como lo que decía David, de describir palabras, algún conocimiento general, incluso habían preguntas de historia o preguntas de ciencias, pues muy básicas, pero pues que están como apuntando a ver qué tanto puedes tú dar trabajando bajo presión. Entonces, lo que comentaba era que normalmente la empresa pues va en esas charlas y da un discurso diciendo como que de qué hace la empresa, cuáles son sus objetivos, qué está buscando los practicantes, a qué áreas se pueden vincular los nuevos practicantes y pues ya finalizar te hacen la prueba. Entonces es todo ese proceso, te dan primero la charla y ya después tú haces la prueba si tú quieres hacerla. Yo hice la prueba normal y ya después siguen como más filtros que hay adicionales dependiendo de cómo te vaya en esa prueba. El hecho es que si sacas un puntaje superior a un número que lo colocan ahí, pues siguen los demás filtros, como lo comentaba David. Entonces, pues voy a seguir con la segunda pregunta. ¿Consideras el inglés fundamental? Pues al igual que lo dice David, eso depende mucho de la compañía. Pues en mi caso, en Kuala, sí tuve que utilizar inglés, pero pues fue muy esporádico porque a veces me tocó como una vez una experiencia de un señor que venía del exterior, que era un ingeniero de alimentos. Entonces, pues ahí sí, por ese motivo, pues como que tocó ahí hacer juego del inglés para poder comunicarse, pero en sí en el proceso de selección es en español, o sea, no me hicieron así ningún tipo como de prueba de inglés. Sí hay otras empresas que lo piden mucho, por ejemplo, PepsiCo, que fue también una de las que apliqué en Unilever, a veces también hacen pruebas de inglés. Entonces, Bavaria, por ejemplo, Bavaria, pues el primer filtro incluso que te piden es una prueba de inglés, una prueba de inglés bien específica. Entonces, pues sí, o sea, si bien el inglés en mi caso no fue como tan relevante, sé que hay muchas empresas que son multinacionales que hoy en día están exigiendo que se haga una prueba de tu nivel de inglés. Bueno, y pues ya como continuando con las preguntas, es, ¿cuáles fueron los métodos de selección? Bueno, como les contaba, en esa charla me hicieron esa prueba, ese examen, pues ya sigue como un segundo filtro que es después de que tú sacas un puntaje superior a lo que ellos exigen, pues vas a una primera entrevista. Esa primera entrevista fue con una persona del Headhunter de acá de Cali. Pues ella lo que te hace es como preguntas muy básicas como para conocer tu perfil pues como profesional, porque pues si bien uno estudia una carrera, cada quien tiene como diferentes aptitudes y dependiendo como de tus aptitudes también te ubican como en un área en específico. Entonces puede que tú seas ingeniero bioquímico, pero tus habilidades dan más como para el lado de innovación, investigación y desarrollo, o como para el área de producción, que es donde también pueden aplicar, o también para calidad. Entonces, dependiendo como de esas expectativas que tú tienes y la forma en cómo te comportas, analizas las cosas, ellos analizan eso y pues deciden finalmente como en dónde o en qué área podrías desempeñar. Siempre te van como enfocando en el área en que vas a trabajar. Entonces, pues cuando te va bien en esa entrevista, ahí te citan a otra entrevista, que en mi caso, pues Kuala queda en Bogotá, entonces me tocó hacer prácticamente todo mi proceso fue virtual. Solamente fue uno que también participó David, fue uno presencial, y ya el resto todo es virtual, completamente virtual. La segunda entrevista fue con una persona de gestión humana, pues también te hace como las mismas preguntas para saber tus habilidades, tus expectativas, conocer un poco de ti, de tu familia, y pues ya si pasas ese filtro, vas para un segundo proceso. En ese caso a mí se me demoró un montón, creo que se llegó a demorar casi el mes y pues como decía yo siempre como que cada llamada, obviamente pues es muy importante, como lo dice él, seguir aplicando. O sea, yo sabía que estaba en proceso en Kuala, pero pues
obviamente uno no sabe qué es fijo, qué pueda pasar, entonces uno sigue aplicando todas las vacantes que hay, o sea, uno tampoco se desanima, pero tiene que seguir como buscando la forma de encontrar una práctica, porque pues si bien la universidad está ahí pendiente de que tú consigas, también hay un componente que es tuyo, como de meterle todas las ganas y el empeño de buscar tu práctica y mirar qué te gusta, porque pues se trata de conseguir una práctica que te permita aprender, pero también hacer algo que uno en el fondo le guste o que al menos te llame la atención. Pasó un mes, como les decía, y pues al mes me llamaron, pues que muy aterrada porque pues ya era casi como noviembre, o sea, ya había pasado el resto de tiempo, y me dijeron, no, que tienes entrevista, pero con un jefe. Entonces, a mí me iban a enviar como para el área de investigación y desarrollo, pero en refresco. Y pues tuve una charla con el jefe, ya cuando te tocan esas entrevistas con jefe, siempre son muy técnicas. Primero como que es como la frase rompehielo, como qué te gusta del puesto, qué expectativas tienes, como siempre para romper el hielo, pero ya después comienzan como a bombardear preguntas técnicas que uno como que, por ejemplo, a mí me llegaron incluso a preguntar como, bueno, ¿y tú que vas a estar en refrescos? Dime qué componentes debe tener como mínimo un refresco para que sea estable. O sea, y no es como, pues ahí ya tienes que jugar como con los nervios que uno tiene obviamente por la entrevista y pues obviamente en los conocimientos que te da la universidad y pues a lo largo de todos tus semestres. Y ya después de esa entrevista, como a las 4 horas me llamaron, me dijeron, pasaste esa entrevista, tienes la última entrevista mañana, que era con el director de toda el área de investigación y desarrollo. Entonces, pues si la anterior había sido súper técnico, el siguiente también fue muy técnico y ya más como desde el punto de vista gerencial. Entonces, muchas veces uno tiende como a pensar que solo te hacen preguntas como técnicas, como en el sentido químico o algo por el estilo, pero también te preguntan cosas de planeación. O sea, valoro mucho como las materias que uno ve al final de semestre, en donde te enseñan que todo tiene que tener una planeación, una organización. Te preguntan mucho de esas cosas, cómo harías para planear, si necesitamos cumplir con una demanda de cierta cosa, no sé. Y pues eran ya muy gerenciales, entonces pues también es importante tener en cuenta que si bien te apuntan hacia el lado técnico, también te pueden hacer preguntas de cómo manejas tú o cómo planeas tu proyecto, que pues es súper importante. Entonces pues ese fue más o menos como mi proceso actual. Gracias, Luisa. Bueno, gerencia de proyectos es importante. Ana. Bueno, ¿cómo hice para conseguir la práctica en la universidad y si la universidad me ayudó? Pues aquí mi experiencia es un poco diferente a la de David, porque yo, bueno, cuando ustedes están en noveno, ustedes en el CD les dan a escoger entre dos tipos de modalidades de práctica. Está la modalidad de aquí en el país, la práctica nacional, y está la práctica internacional. En mi caso, yo había escogido práctica internacional, entonces mi proceso fue un poco diferente. Cuando estás en la modalidad de práctica internacional, digamos que el acompañamiento de la universidad no es tan fuerte como en la nacional, como lo cuenta el vice David. Digamos que la cantidad de convocatorias que te llegan es muy mínima, de hecho creo que solamente me llegó una. Entonces, cuando se trata de práctica internacional, se trata más de tu autogestión. Literal, tú buscando convocatorias, tú enviando tu hoja de vida y pues mirar en qué partes te resultan. En mi caso, yo llegué a tener proceso con Daiichi Saikyo, con Pfizer y con dos grupos de investigación en dos universidades, en una universidad en Dinamarca y en una en Estados Unidos. Pues como comentaban David y Luisa, la parte del inglés depende mucho de la empresa. En el caso de si están interesados en práctica internacional, el inglés sí es fundamental. Normalmente lo que fue Pfizer y Daiichi Saikyo pedían B1 y te hacen un examen pues, de entrada, aunque en realidad el primer filtro cuando se trata de, digamos, prácticas internacionales es tu carta de motivación y pues tu hoja de vida. Es, digamos, el primer filtro que tienes que pasar de manera de que, digamos, la empresa pues, se contacte contigo y ya luego puedas pues hacer las pruebas psicotécnicas, la entrevista y otras cosas. Entonces aquí el inglés sí es bastante importante.
empresas sí pedían, dependiendo de la ubicación, el alemán o el francés, dependiendo del país. Entonces, pues es algo como que pueden tener en cuenta en caso de que les interese práctica internacional. Ya, pues por cosas de la vida, pues tuve que quedarme aquí en Colombia. Y para ese proceso, pues es como cuentan David y Luisa, al principio mi primer filtro fueron unas pruebas más como de razonamiento cuantitativo, luego fueron psicotécnicas y una entrevista en la que tratan como de conocerte a ti, o sea, cómo te desenvuelves tú trabajando en una organización. Y siempre preguntan cosas sobre la empresa. Es algo que tienes que tener muy en cuenta. Y pues siempre te preguntan por qué te interesaría hacer pasantía en la empresa, qué crees que le puedes aportar a la empresa desde tu, digamos, tu profesión. Eso digamos que fue principal, digamos, durante todo el proceso es como el núcleo común de todas las procesos que digamos que yo pude experimentar. Y cuáles fueron los métodos beneficios. Y de resto es muy similar a lo que cuenta David y Luisa, a excepción de ciertas empresas, normalmente las que pertenecen al Estado, hacen convocatorias abiertas y solamente seleccionan como por quienes cumplen los requisitos. Aquí por lo menos puedo contar la experiencia de ICVIS, que es un centro de investigación en salud y ciencias en Bogotá. Ellos solamente tienen 5 vacantes y solamente quienes cumplen como con los cinco requisitos que suelen colocar para cada vacante son a quienes llaman. Y pues estas vacantes suelen ser pues muy peleadas porque son más que todo en investigación. Y normalmente al final te hacen es un examen de conocimientos, pero es muy, pues en los que yo viví eran muy básicos, no eran así demasiado específicos como para uno aterrarse y que tiene que estudiar todo sobre la empresa o algo así. En realidad no, en realidad mira más como tú te desenvuelves y como tu naturalidad durante las entrevistas es muy importante. No se coloque muy nerviosa. Bueno, gracias chicos. Ahora vamos a hablar un poco de su labor, aunque creo que ya la respondieron. ¿En qué área te desenvolviste? Bueno, ya nos hablaron de esto. No sé si han mencionado todos el cargo, entonces, bueno, ahí. Esta parte sí no la han respondido. ¿Qué hiciste durante las prácticas? Y si tuvieron un salario, pues, ¿de cuánto fue? Entonces, bueno, adelante, empieza David. Yo hice mi práctica dentro del área de aseguramiento de calidad e investigación y desarrollo de toallitas Winnie. Tecnoquímicas, digamos que es una empresa muy grande, entonces está distribuida pues en la central, que es la sede de San Nicolás, y un montón de plantas que pues unas están en Jamundí, otras están en el Cauca, tiene otra en Jumbo y otra en la Primera, creo. A mí me tocó hacerla en Villarrica, en Cauca, en Tecnosur, que es la empresa que es responsable de todos los productos Winnie, los pañales y las toallitas. El cargo que uno tiene dentro de la empresa como tal es aprendiz universitario para todos los practicantes. Nosotros entramos en total, todos los practicantes éramos 33. ¿Qué hizo durante las prácticas? Pues mi función como tal, a ti en Tecnoquímicas te dan un proyecto que lo tienes que liderar, te empiezan a dar como funciones, te empiezan a dar roles y uno tiene pues digamos unas responsabilidades claras desde el principio. A uno le entregan un cronograma que tiene que ir llenando todos los meses. Entonces en mi caso yo empecé con un proyecto que fue el cambio de la solución de la impregnación con las toallitas. Estaban pasando de una solución que son con unos compuestos que pueden ser un poquito corrosivos a una que es a partir de ácidos orgánicos. Pero con lo del COVID, digamos que surgió una necesidad muy grande de fabricar toallitas antibacteriales. Entonces mi proyecto cambió y fue ya enfocado en todo el apoyo a la producción de los primeros lotes de toallitas antibacteriales. Entonces eso fue corriendo todo el tiempo y me tocaba, digamos, hacer supervisión en planta, de los procesos, estandarización, toca llenar muchísimos formularios, como estandarizar, como para que los vean, digamos, los jefes. Digamos que uno tiene una responsabilidad muy grande dentro de la empresa, yo creo que te ve mucho la iniciativa también. Me toca también hacer muchas pruebas de laboratorio con producto terminado, es decir, medirles el pH, medirles la humedad, medirles el peso, porque como es un producto nuevo, digamos, uno tiene que determinar la vida útil del producto, de las toallitas antibacteriales.
Entonces, pues digamos, hacerle un seguimiento durante 3 meses. ¿Qué más? Aparte de eso, te tenés que comunicar con todo el mundo, con todas las áreas, con bodega, con mercadeo, con producción, con calidad. Es una empresa muy grande que me tocaba estarme moviendo entre Tecnosur y Tecnofar, que pues son al lado, pero igual tocaba estar saliendo y entrando para todo. Eh, y pues como tal, eso fue más o menos lo que hice en las prácticas. Y si tuvo un salario, sí, en Tecnoquímicas te dan un salario mensual de 2.200.000, 2.194.000 pesos. Eh, y te incluyen el almuerzo y el transporte si es en planta. En San Nicolás, pues no te incluiría el transporte. Wow, interesante. Gracias, David. Luisa, por favor. Bueno, entonces el cargo en el que yo me desenvolví fue profesional junior de investigación y desarrollo. Allá en el caso como de Kuala no le dicen como aprendiz, sino que lo ponen a uno como profesional junior de investigación y desarrollo o dependiendo del área donde está. Entraron incluso pues a práctica alrededor de 20 personas a diferentes áreas en investigación y desarrollo, entre yo y 2 personas más. Bueno, ¿qué hice durante las prácticas? Pues a diferencia de David, yo siento como que allá uno entra y tiene muchísimos proyectos. O sea, yo entré con unos proyectos que ya estaban en curso y son muchos, o sea, era como hacerle frente a diferentes como iniciativas que tenía la empresa. Entonces, a nivel de investigación y desarrollo, pues allá se manejan diferentes tipos de proyectos, como para comentar, que es como validación de nuevas materias primas. La validación de nuevas materias primas es simplemente que se hacen como reemplazos en fórmulas de cada producto con el fin de obtener, digamos, una disminución en costo del producto ya final terminado o simplemente porque hay cambio de normativas, legislaciones que se hacen y pues se quiere cambiar un sabor o algo por el estilo. Entonces, pues se validan nuevas materias primas. Hay otro tipo de proyectos que están enfocados a planes de ahorro, que ya son como mirando desde el punto de vista de costos, digamos, cuáles son las materias primas que mayor costo tienen o que mayor impacto generan. Eso también incluye, una vez de investigación y desarrollo maneja no solo como materias primas, sino que también maneja material de impacto. O sea, todo lo que está relacionado con el producto en sí mismo y pues con la calidad del mismo. También tuve a cargo algunos como proyectos de blindaje que le llaman. Y blindaje es que normalmente pues en todas las empresas hay una persona que se encarga como de los asuntos regulatorios y que está pendiente como de todas las normatividades que hay hoy en día vigentes en Colombia. Entonces, por ejemplo, pues allá me tocaba que se dicen, hay una nueva normativa que ahorita va a entrar en vigencia que lo que hacen es como reducir el porcentaje de sodio de los productos. Entonces, pues eso implica que para cumplir con la normativa y cumplir con el rotulado, pues como la etiqueta que ponen ellos declarada en cada producto, donde dice, digamos, la tabla nutricional y cuánto tiene, cuántos gramos de cada cosa tiene, pues para poder cumplir con ese rotulado, uno tiene que hacer reformulaciones si se está pasando de lo que dice la ley. Y pues eso también le toca a una investigación y desarrollo. Entonces, cuando yo recién ingresé, estaba manejando unos proyectos de blindaje. Había como un tema, un tipo de, pues, bueno, yo entré a la categoría de culinaria, finalmente no entré a refrescos en polvo, sino que culinaria. Entonces, ¿qué trabajan en culinarias? En culinarias trabajan todo lo que es caldo, doña gallina, ricostilla, las soperas, y también trabajan todo lo de condimentos. De hecho, cuando uno entra ahí como practicante, a ti te dejan a cargo una marca. Y pues la marca que yo tenía que liderar ahí era todo lo de condimentos. Entonces, si había cualquier problema con condimentos, claro, te caían todas las áreas a ti. Pero como el ingeniero de investigación y desarrollo. Bueno, pues ese proyecto de blindaje era como básicamente que había que cambiar un tipo de sanitización que se estaba utilizando para un cumplimiento de una normativa. Entonces, pues eso que implicaba que teníamos que validar un nuevo proceso de sanitización, nuevas materias primas, como decía David, pues si bien uno trabaja en un área, no significa que uno va a estar solo en esa área y vas a estar como aislado, no, para nada. O sea, para llevar a cabo los proyectos yo tenía que hablar con calidad, tenía que hablar con producción, tenía que hablar con compras
llamar a proveedores, estar pendientes de todo el proceso de inicio a final, desde que entran materias primas hasta que sale el PT, o sea, el producto terminado ya, uno tiene que hacer el seguimiento completo. Entonces, pues al igual que David, como en todos esos proyectos que me tocaron algunos de reducir costo para material de empaque, nuevas materias primas, o sea, fueron diferentes proyectos, pero en todo siempre era el proceso como uno hace una prueba en laboratorio, validas en laboratorio, a la vez cuando ya ves que eso es factible, lo pasas a planta. En Caldos, por ejemplo, había un problema y es que es muy difícil hacerlo en escala piloto, porque pues antes de hacerlo en planta uno lo hace a escala piloto, pero pues era más complicado, entonces tocaba arriesgarse de pronto ya hacerlo en la parte productiva mediante ensayos industriales, que al igual que decía David, esos son un poco de formularios que te toca llenar, hacer bien los balances de materia que se necesitan, porque ellos allá tienen todo contabilizado, o sea, tú como ingeniero, tú eres practicante, pero ya te tratan como ingeniero en planta y dicen, ingeniero, ¿cuánto necesitamos de tal cosa? Y tú tienes que decir exactamente cuántos kilogramos de cada cosa tienes que enviar. Y pues ya no son cosas como chiquitas, sino que son lotes de 750 kilogramos o 900. Entonces, pues hay que estar como muy pendiente de eso. Y pues una de las cosas chéveres también que pues tenía como la oportunidad es que en investigación y desarrollo se hacen como muchas validaciones sensoriales, porque si bien pues uno está acostumbrado como a hacer procesos como medir pH o medir viscosidad, que ya tenía mucha viscosidad para medir como vida útil del producto, también se hacen validaciones como del producto en sí, pero a nivel sensorial, que es cómo huele, cómo sabe, allá le hacen capacitaciones de eso, como cada sabor tiene una característica y tienes que como ser un, no sé, como alguien que ya esté capacitado en eso. Entonces, si estás en investigación y desarrollo, te toca hacer eso. Y pues también ayudarle a tus compañeros con esas validaciones. Entonces, por lo general, hacen paneles sensoriales en donde tú validas reducción de azúcar, ¿no? Si se está cambiando como la composición, entonces se está cambiando el sabor, eso es lo que normalmente se valida. Y pues en un día, a pesar de que yo trabajaba con la parte de salados, que era todo lo de culinario, podía probar popetas, gelatina, zonti, frutiño, diferentes cosas, precisamente pues haciendo esos análisis sensoriales, pero pues es como muy chévere como trabajar en eso. Bueno, ya la parte del salario, igual la paga 1.514.000, pero digamos que tiene una ventaja y es que cuando tú vas de otra ciudad, a ti te dan un auxilio de transporte y de manutención, y eso pues fue como alrededor de 1.500.000, como otro salario más que te dan libre para que ellos lo llaman bono, y pues tú verás como en que lo inviertes, pero pues te dan el bono simplemente por todo el proceso de traslado. También te pagan como pues los tiquetes aéreos de Cali a Bogotá, y pues otra cosa es como que están como siempre muy pendientes de ti. Por ejemplo, a mí me pagaron un mes de hotel y fue un hotel súper chévere, o sea, podía tener gimnasio, de todo lo que quisiera, y pues en sí el área era muy chévere, o sea, por ejemplo, pues muchas veces me llevaban y me traían, porque pues hay como mucha unión, entonces pues aseguran como que el practicante se sienta súper bien en el área en que está trabajando. Y pues sí, esas fueron como las ventajas que me dieron a nivel de escuela como practicante. Luisa, gracias. Fue muy detallado, gracias. Ana, por favor. Bueno, ¿en qué área me desenvolví? Como les mencioné, yo estuve en el área de cromatografía de gases. Mi cargo como tal en la empresa entras como practicante universitario, analista junior. Si entras, digamos, en la parte del laboratorio, porque también está como la parte administrativa. Y como tal que hice durante mi práctica, así como pues a David y a Luisa, pues a mí me entregaron también un proyecto, digamos que siempre, por lo menos en el caso de mi empresa, todos los pasantes entran como destinados a un proyecto como tal. En mi caso era un proyecto de compuestos orgánicos volátiles en aire. La empresa ya trabajaba con las matrices de agua y suelos y querían pues ampliar su portafolio a muestras de aire, entonces era validar la metodología para poder implementar esta matriz en
empresa. Entonces teníamos que validar los solventes, las temperaturas de inyección, la cantidad de muestra, pretratamientos y demás. Aunque digamos uno entra orientado a un solo proyecto, en el caso de mi empresa, además de trabajar en el proyecto, también haces parte como de la nómina general, entonces también tienes que hacer parte del resto de las actividades como tal del área de cromatografía. En mi caso yo tuve que hacer preparamiento de muestras, hacer extracciones, y digamos por lo menos toda la parte de Headspace, Vetex, extracción líquido-líquido, como que tenías que balancear, digamos, la carga laboral entre lo que está, digamos, en un día a día en la empresa y el proyecto, cumplir para ambas cosas y aprender ambas cosas. En el caso que si tuve salario, para la empresa no le llaman salario, le llaman como un auxilio, como uno entra en calidad de estudiante, le llaman auxilio. En mi caso fue de 1.236.000, más como era de fuera de la ciudad, te dan como a Luisa un bono, pero es como otro auxilio y era de otro mínimo. Entonces al final uno ganaba como 2.100.000, más o menos. Y sí, era más o menos. Bueno, gracias chicos. Johnny. Bueno, otro de los topics que separamos es el ambiente. También es importante saber cómo fue el ambiente laboral en el área y sus compañeros. Entonces, algunas de las preguntas que nos hicieron respecto a este topic fue: ¿con qué otros tipos de profesionales tuviste que realizar tus prácticas empresariales y cómo fue la experiencia? ¿Qué materias de las cursadas son las que más aplicaste en tu práctica? ¿Y qué tal es el ambiente laboral en las empresas donde trabajar? Y en el área específicamente. Bueno, ¿con qué tipo de profesionales? Pues en tecnoquímicas fue sobre todo con químicos farmacéuticos, con ingenieros industriales, y hay muchísima gente, pues bueno, sobre todo en plantas que digamos que no tienen estudios universitarios, sino que son más estudios técnicos o tecnólogos del SENA. Hay muchas personas que son del SENA. ¿Qué más? Hay muchos bachilleres también en planta, solamente pues tienen el título de bachiller. Y pues yo siento que eso también le ayuda a uno como a tener una perspectiva más amplia de lo que es una industria. Entonces vos empezar a relacionarte desde la gente que tiene una maestría o algo así, que digamos que es como lo normal en la universidad, a vos ya poderte relacionar con todo tipo de personas que crecen en diferentes contextos. Yo creo que eso a uno como tal lo enriquece tanto profesionalmente como personalmente. Me gustó mucho, digamos, haber quedado en una planta de tecnoquímicas, digamos que eso fue un intercambio como de visiones o posturas que sirve bastante. ¿Qué materias de las cursadas son las que más aplicaste? Pues digamos que en tecnoquímicas como tal no vi tantos bioprocesos, yo creo que apliqué mucho más conceptos relacionados con química, que de pronto nosotros no vemos tampoco porque es una química farmacéutica muy aplicada, que es de formulaciones, de todo lo que tenga que ver, digamos, con la parte cosmética y farmacéutica, que nosotros no vemos mucho, pero digamos que unos conceptos básicos de química y biología, digamos, porque yo traté con toallitas antibacteriales, con la realización del producto terminado pues de toallitas antibacteriales. Yo creo que a mí me sirvió mucho todas las materias que sean como con ingeniería de procesos. Todas las matemáticas, no digamos los cálculos ni nada, sino cómo tener una habilidad numérica es muy importante. Una capacidad de análisis, yo creo que es fundamental poder analizar todas las cosas y poder determinar, digamos, a partir de un problema, cuál puede ser una solución. Yo creo que gerencia de proyectos es muy importante, porque eso es como una forma macro de ver cómo funciona una industria, un proceso industrial, y te ayuda, digamos, a generar una minimización de riesgos,
a generar, digamos, una perspectiva más gerencial, porque vos allá, por lo menos desde la práctica que nosotros empezamos, no entras desde abajo a abajo, a vos te incluyen desde tal como con una postura o una posición importante que tenés que llevar a cabo procesos que son fundamentales para la empresa. Entonces, digamos, ese específicamente en mi caso, que era el de toallas antibacteriales, que fue dictado desde presidencia, nosotros nos teníamos que mover y ese proyecto estaba en manos, pues, por ahí unas 8 personas, entre las cuales me incluyo. Entonces, digamos que uno desempeña un rol muy importante dentro de la empresa y que valora mucho, digamos, el trabajo que vos haces. ¿Y qué tal es el ambiente laboral? Pues no te puedo hablar, no les puedo hablar como tal de todo Tecnoquímicas, de la planta donde estuve, pues a mí me pareció muy chévere. Normalmente, o bueno, eso es lo que me han dicho, en las plantas es como un poquito más animado, la gente como que trabaja un poquito más relajado que en la principal. Eh, o sea, igual trabajan bastante, pero digamos que el ambiente es más chévere, más cordial, más cercano entre todos. Son personas que llevan muchísimos años en la empresa, gente que lleva 30 años, 25 años, entonces se conocen muchísimo, pero fue muy fácil, digamos, establecer, pues, digamos, una buena relación con muchas personas. Ok, gracias, David. Luisa, ¿tú qué piensas? Bueno, entonces, pues en cuanto a la primera pregunta, ¿con qué otro tipo de profesionales? Pues al igual que David, uno tiene como contacto con muchísimos profesionales. En el caso de Koala, cuando uno entra como practicante y pues al ser parte de investigación y desarrollo, como tienes a cargo tantos proyectos, pues allá te asignan a ti como el líder técnico de esos proyectos. Entonces uno es como el que da al final el veredicto de la parte técnica de un producto o de cualquier cambio que esté implicado en el proyecto que tú llevas a cabo. Entonces, como les decía, pues ahorita que tenía que hablar con gente de compras, con gente de producción, con gente de calidad. Entonces, por ejemplo, pues en el caso ya de compras, pues uno va a reuniones en donde va pues gerentes ya administrativos, se habla mucho también desde la parte de mercadeo, porque es que normalmente en las empresas, en alimentos o también de cuidado personal, están muy pendientes de la competencia, entonces saben que muchas veces salen proyectos de la nada porque pues digamos que la tal competencia va a sacar un nuevo producto, entonces te ponen así a correr como, uy, va a sacar un nuevo producto, tienes que desarrollar tú como la contraparte o algo más, o una reformulación o algo como para hacer contraparte a eso, pues que como que las ventas no se vean afectadas. Entonces, pues cuando ocurría esos casos, sí tocaba hablar como con gerentes o personas como ya más de la parte administrativa, pero pues normalmente pues tenía como ahí mis compañeros que eran ingenieros químicos, prácticamente todos eran ingenieros químicos, y ya cuando uno iba a planta, pues habían ingenieros eléctricos, electrónicos, ingenieros de producción también. Y pues también en la parte como más operativa, hay personas que sí son bachilleres, los operarios por lo general son bachilleros, no tienen ningún estudio pues universitario, también había personas del SENA. Entonces, como digo, pues ahí en esa práctica tienes como que aprender a enfrentarte con diferentes áreas. Y una de las partes como claves en ese punto es que tienes que saber cómo transmitir la información a pesar de que tú seas el líder técnico a cada área de una forma distinta. Entonces ahí es como que uno valora mucho materias como gerencia o como la parte ya de diseño de procesos, de bioprocesos, que son materias súper fundamentales, porque uno sabe como que yo conozco, soy el líder técnico y sé qué pasa si se hace tal cambio, pero ya tienes que saber cómo presentarle pues al gerente que él, le interesa más la parte de costos y saber eso cómo impacta, entonces pues, es muy diferente a cómo se lo presentas o cómo se lo presentas a la gente de calidad o de producción porque te van a hacer preguntas como totalmente distintas. Y pues siento que es muy enriquecedor como trabajar con profesionales de distintas áreas porque precisamente tú aprendes diferentes cosas y pues ya aprendes cómo a transmitir la información mucho más fácil y pues saber cómo se maneja todo en una empresa normalmente. O sea, nunca vas a tener como siempre trabajo con personas de una misma área, sino que vas a estar frecuentemente hablando con diferentes personas de diferentes culturas o niveles de aprendizaje. Bueno, ¿qué materias de las cursadas son las que más apliqué en mi pasantía? Como lo decía David, lo siento que va muy enfocado como a la parte de los principios fundamentales de química, no sé, los análisis básicos que uno hace a nivel de química o físico-químicos normales,
y pues también como algunos de más de microbiología, porque uno también tiene como que hacerle seguimiento, por ejemplo, si hay una vida útil de un producto, entonces pues hay que estar muy pendiente como de la parte microbiológica. Siento que la parte de materias ya de más avanzadas pues se van a dar cuenta que son materias como muy completas, porque aparte de la parte técnica que lo fortalecen a uno, es como ver esa parte también gerencial o eso de gerencia de proyectos, que es muy importante, y la parte de planeación, porque siento que cuando ya tú entras a tu práctica y sientes que estás a cargo de un proyecto, muchas veces tu jefe no va a estar pendiente, pues en mi caso mi jefe estaba ahí las 24 horas diciéndome, no es que si mañana no haces esto, entonces no vas a poder seguir para entregar el proyecto o hacer eso para tal fecha. No, a uno simplemente en una reunión te dicen, yo necesito que me entregues esto para el 24 de septiembre, organiza tu tiempo porque el tiempo también depende como de las otras áreas, entonces no es como cuando uno quiera, sino que pues, uno tiene que aprender a organizarse. Y pues las materias de los últimos semestres siento que nos ayudaban mucho como en la parte de planeación y en la parte gerencial. A veces uno cree como que materias como ingeniería económica o de gerencia, como que la parte de costos uno siempre pues en clases como cartera costos, pero la verdad a mí también me tocó hacer bastante análisis de costos, porque pues uno ya ahí como que extrapola las cosas y uno dice, uy, análisis de costos es súper importante, porque uno dice, no, o sea, ya tal materia prima, hay que hacer una reformulación de esto porque pues está muy costoso, ya como que ve la necesidad de utilizar ese tipo de herramientas. Y pues aunque sea chistoso, siento que materias como liderazgo incluso le pueden dar un plus a uno, porque pues como les decía, ya allá la empresa está como muy enfocada hacia el lado del liderazgo. Entonces pues tú eres como el líder, y cuando uno recién entra es como todo raro, porque pues desde un principio a ti te toca liderar la reunión, entonces uno es ahí como líder de la reunión y estoy con el gerente de otra área y es como muy raro, pero pues uno como que se va adaptando poco a poco con esas cosas y pues ya como que le coge el tiro ahí a las cosas. ¿Qué tal es el ambiente laboral? Pues si bien yo tengo que pasar mucho tiempo pues, en investigación y desarrollo, pues a pesar como de los roles que tenía también con otras áreas, siento que el ambiente laboral desde investigación y desarrollo es muy chévere. Allá hay muchísima gente joven, ingenieros químicos, o sea, la verdad, Walla hace muchísimos eventos en el año, como organizados por gestión humana, que están enfocados a que haya como que se fomente el trabajo en equipo. Entonces, por ejemplo, ellos hacen incluso un paseo, le llaman team building, pero es como un paseo en donde uno va y se integra literal con gente de toda el área. Entonces, en ese team building incluso pues tú vas con tu jefe y el jefe de tu jefe y tienes la posibilidad como de compartir cosas como muy personales con ellos. Entonces, siento que en Kuala el ambiente no era tan jerárquico como decir, yo no le hablo al gerente o yo no le hablo al jefe porque me da miedo hablarle, no, porque ya todo el mundo se hablaba. O sea, podía pasar el presidente de la empresa y quedaba normal, o sea, te saludaba normal, no es tan jerárquico en ese sentido, entonces siento como que le daba mucha la posibilidad de que uno se integrara con ellos, saliera con ellos, y pues son súper buena gente. Me sentí muy bien como desde el punto de vista de ambiente laboral. Bueno, gracias por la recomendación, Andrés. Ana. Uy, Ángela, porfis, devuélvela. Perdón, fallas técnicas de nuevo. Ana, por favor. Bueno, ¿con qué otro tipo de profesionales tuve la oportunidad de trabajar? En mi caso fue más químicos puros, biólogos, ingenieros ambientales. Al igual que con David, tuve la oportunidad de trabajar mucho con tecnólogos químicos, técnicos o tecnólogos en calidad ambiental, control ambiental, ese tipo de cosas, y también mucho con la parte administrativa, pues como era un proyecto nuevo, trabajaba muy de la mano con la parte administrativa, entonces tuve la oportunidad de trabajar con muchos ingenieros de sistemas, contadores, administradores, y pues digamos que el trabajar con personas ajenas a tu profesión hace que tú aprendas muchas cosas más y que amplíes mucho más, digamos, la visión de tu profesión también. Creo que cuando uno inicia la práctica, una de las cosas que uno siempre debería estar abierto es a aprender más cosas. El trabajar con gente que tiene más experiencia que tú
digamos, a nivel laboral, independientemente de si es profesional o si es técnico o no, siempre la gente tiene como esta cosa de quererte enseñar y también uno tiene que estar también muy receptivo a eso y es muy chévere cuando ambas partes, digamos, él te quiere enseñar y tú quieres aprender, es, digamos, una de las partes como más enriquecedoras, diría yo, de como tal el proceso de la práctica. ¿Qué materias de las cursadas son las que más apliqué? Yo fui mucho más por el lado de química orgánica, pues por la parte de cromatografía de gases y todos los solventes que estoy utilizando. También digamos que la parte de química general, un poquito de físico-química diría, y ya digamos que en otro tipo de habilidades para mí fue indispensable Excel avanzado, eh, lo que fue también gerencia de proyectos, y yo sí traería a colación las materias como diseño de bioprocesos, tecnologías de fermentación y el laboratorio de bioindustrial, no como tal, digamos, en su temática fundamental, sino en lo que te enseña la materia, que al final y al cabo es como la toma de decisiones, el que tú tomes una decisión por tu cuenta sin que el profesor te diga qué hacer, porque al final de cuentas eso es lo que estás haciendo en tu práctica, porque en realidad eso es lo que ellos están esperando de ti, que tú tomes una decisión y que tú estés seguro, tal vez en una ocasión no, pero como que muestres cierta seguridad en lo que estás haciendo como tal en tu labor. Digamos que eso es algo que yo sí rescataría mucho de este tipo de materias. Y el ambiente laboral en Chemilab es muy chévere, digamos, independientemente si estás en la parte del laboratorio o la parte administrativa, que son como las dos partes principales de la empresa. Allá hacen pausas activadas técnicamente todos los días de casi media hora. Uno sale al parking y llevan como a una persona y uno jugaba, hacíamos yoga, hacíamos ejercicios de confianza, de respiración. Allá cada 15 días hay una cosa que le llaman la hora feliz y nos llevaban a Aerorumba, nos colocábamos a bailar, nos llevaban como picnics y cositas así. Allí en la empresa en realidad tratan de fomentar como que uno tenga un buen ambiente entre todos. Y hacíamos, por lo menos siempre había como juegos, sorpresas, que se habían los cumpleaños, siempre celebran los cumpleaños, reúnen a todos, digamos, en la cafetería y le cantan pues, a la persona que tiene cumpleaños, o por lo menos si tienes hijos, les dan también regalos a los hijos y hacíamos videollamadas con los niños para cantar ese cumpleaños. Era súper lindo. El ambiente es súper, súper chévere. Qué lindo. Bueno, sigue este topic, es de emociones. Entonces, bueno, dice, ¿en algún momento sentiste que era necesario reforzar algunos conocimientos de la carrera? ¿Te sentiste cómodo durante la práctica? Bueno, aunque veo que todos se han sentido cómodos. ¿Y sentiste que todo lo aprendido en la universidad fue suficiente? Sean sinceros, por favor. Gracias. David, por favor, empieza. Bueno, acerca de que si era necesario reforzar algunos conocimientos de la carrera, pues digamos, no tanto reforzar, pero digamos en el área que yo estaba, sí era importante, digamos, tener, y lo que me dijo mi jefe, unos conocimientos, digamos, en el área farmacéutica, que yo creo que fue muy importante y que, digamos, eso sí me hizo falta, me acoplé muy bien y ella me dijo que había cogido todo muy rápido, pero digamos que hay unos conceptos dentro de esa industria cosmética o farmacéutica que nosotros no tenemos claros. Eh, entonces, digamos que dentro de esa parte, como ya dijeron, todos los conocimientos que uno coge como individuo y como líder en las últimas materias de la carrera, que son mucho más especializadas, como diseño de bioprocesos, todo eso te da como una independencia y un liderazgo que si uno no hubiera esas materias, pues no lo tendría. Pues, pero como tal, unos conocimientos de la carrera, yo creo que pues fueron muy adecuados y se ajustaron bastante. ¿Te sentiste cómodo durante la práctica? Sí, pues digamos que en el caso de nosotros fue un poquito excepcional con lo del COVID. Entonces, digamos, nosotros nos estamos como acoplando a una dinámica de trabajo. Yo llevaba 2 meses y pues llega la pandemia y es como, no, pues tienes que trabajar desde la casa. Entonces, digamos que todo ese proceso como adaptación se corta. Me tocó trabajar desde la casa 1 mes y medio
y luego volver, y eso es volver a coger, digamos, otro proyecto porque me asignaron otro proyecto, y es volver, digamos, a acoplarse a una dinámica que la había cogido hace un mes y medio, y yo trabajar en una empresa, digamos que sí es un proceso como de acoplarse al entorno, de acoplarse a las relaciones interpersonales, a las dinámicas que se manejan, a las herramientas que tienen que manejar. Entonces, digamos que en general fue una práctica pues muy positiva, aprendí muchísimo, pero sí fue, pues no sé si llamarlo como frustración, pero sí era como pues diferentes etapas que uno va pasando. Entonces es como una evolución que uno lo va sintiendo y ya al final ya uno ni siquiera pues quiere terminar como tal la práctica porque está como tan amañado o tan acoplado a la dinámica del trabajo que pues en mi caso por lo menos pues me hubiera gustado seguir como con el proyecto. ¿Sentiste que todo lo aprendí en la universidad fue suficiente? Pues yo creo que eso ya más o menos con la primera. Eh, pues digamos que lo adicional que yo le metería para una industria que es mucho más farmacéutica, que son los laboratorios, sería de pronto incluir unos conocimientos más en esas áreas, como pues de manera sencilla o de manera introductoria, lo que es una formulación, cuáles son los principios activos, cuáles son, digamos, qué es un surfactante, bueno, pues pero dentro de un producto, digamos, terminado, cuáles son, digamos, los componentes que se deben formular. Gracias. Sí, gracias, fue muy útil. Luisa. Listo. Bueno, pues digamos que en cuanto a la primera pregunta, si sentí que era necesario reforzar algunos conocimientos de la carrera, pues yo siento como que en Pensum en sí de ingeniería bioquímica siento que es muy completo. O sea, uno siempre tiene que saber que, digamos, en los pregrados te dan o te sientan como todas las bases fundamentales con las que podrías desempeñarte, no sé, en una industria de alimentos, en una industria farmacéutica. Obviamente, al igual que le pasó a David, pues siempre hay como cosas muy particulares de cada tipo de industria. Entonces, por ejemplo, no es lo mismo uno entrar a la industria farmacéutica que entrar a la de alimentos. Porque incluso pues ahorita que yo entré a la de alimentos era como que, no, pues o sea, es distinto, las formas en cómo hacen las validaciones son un poquito más distintas y están más enfocados como a ciertas validaciones pues que normalmente de pronto uno no las ve en la universidad, pero que con las bases que uno tiene en química, en microbiología, en procesos, pues tú las puedes sacar adelante. O sea, ya depende como del entusiasmo que tú le pongas y puedes saber aplicar todos esos conocimientos que en un principio a ti te enseñaron. Entonces, pues siento como que los conocimientos que nos impartieron a nosotros dentro de la carrera son supremamente pues completos. ¿Cómo me sentí en la práctica? Me sentí cómoda, pues la verdad yo siempre, incluso cuando había las charlas, siempre decía, no, yo estoy súper contenta, porque a mí me encantaba como el rol pues, que tenía ya, y pues que el ambiente laboral era súper chévere. O sea, antes de la pandemia, todos los viernes, al igual que decía Ana, había aerorumba, o sea, ya la gente ponía música, o sea, la gente es como muy, el ambiente laboral es como muy, no sé, como no tan formal, sino que es más bien como informal, pero pues bien exigente en saber que tienes que cumplir con tiempos, cumplir con todos tus proyectos. Entonces, pues la verdad sí me sentí cómoda. Con la pandemia sí fue un poquito como estresante porque al igual que David, yo tenía unos proyectos en un principio y cuando pasó toda la pandemia te dicen, no, pues te mandamos para la casa, vas a trabajar desde la casa. Entonces, pues la verdad, trabajando desde la casa era como que, fue madre, o sea, odiaba ya tanto trabajar Excel, porque pues uno ahí como haciendo las reformulaciones, haciendo todos los cálculos, pero pues trabajando desde Excel y yo decía, yo quiero ir al laboratorio a ensayar esto que estoy haciendo desde Excel, quiero ir a planta a validar si esto que estoy haciendo en Excel me va a funcionar o no, pero pues uno no puede ir a la empresa, entonces era como que ese sentido sí fue como una bajoneada, yo creo que para todos, y ya después volver otra vez a la empresa, eso sí, yo estaba súper contenta, porque yo decía, ay, no voy a volver otra vez al laboratorio, a la planta, me extrañaba todo como de el accionar, porque pues estando en la casa es como sentado en un computador, hágale, vería Excel. Y ya pues cuando volví, pues también me cambiaron los proyectos, y como decía David, como eso es una contingencia y pues eso afecta también a las empresas, entonces pues digamos que las cosas que yo recalco mucho es que le da a uno como profesional, como saber que las empresas son muy versátiles y que los proyectos dependen de esa versatilidad que tengan las empresas como para enfrentarse a diferentes situaciones.
Entonces, si bien había muchísimos proyectos que eran súper chéveres, súper innovadores, de hecho, pues cual ahorita va a sacar nuevos productos y eso tuvo que frenar por un tiempo y comenzar como por otros proyectos que ya eran más temas como de abastecimiento y cosas que ya eran muy asociadas como a la pandemia. Entonces, pues era como uno simplemente ponerse en el chip de que iba a haber un cambio y pues que tenías que afrontar el cambio y sacar adelante los nuevos proyectos que te estaba tocando. Pero pues siento que eso depende como mucho de la actitud de la persona. Lo importante es como tomarlo bien y seguir adelante con todo. Si sentí que todo lo aprendido en la universidad fue suficiente, la verdad sí. Como les decía, siento como que en general, como ingenieros, o pues lo que nos impartieron a nosotros como ingenieros bioquímicos, siento que fue muy completo. Sí me gustaría de pronto, no sé si como una materia electiva o como un enfoque al final, es como ver de pronto como la parte que decía David, como más técnica enfocada como a las características que tiene cada tipo de industria, porque pues no es lo mismo la farmacéutica, no es lo mismo la de alimentos, no es lo mismo la netamente química. Entonces, como ver los principios o conceptos básicos que se utilizan en cada una, como para saber más o menos cómo a qué se va a enfrentar estando o en una industria de alimentos, en una industria farmacéutica, etcétera. Y también siento como que sería chévere, como que dentro de esas perspectivas, ver como la parte de legislaciones o leyes, porque siento que en mi caso también pues uno tiene como que estar muy pendiente de que hay normativas y legislaciones, como que sería chévere de pronto uno saber un poquito más de eso y pues conocer como en Colombia aquí qué rigen esos procesos, qué puede uno, qué no puede hacer. O sea, sería como chévere y pues darle un plus a eso que también decía David, aparte de los conocimientos como específicos de cada tipo de industria. Y ya, siento que es como lo más importante. Gracias, Luisa. Lo vamos a sugerir, créeme que sí. Ana, por favor. Bueno, que si en algún momento sentí necesario reforzar algunos conocimientos de la carrera, no. Bueno, sí. Bueno, no sé, o sea, concuerdo con Luisa, es que concuerdo en que, digamos, como está estructurado el plan académico, o sea, todo el currículo académico de la carrera es muy bueno. Digamos, te da los conocimientos bases para, digamos, poder dar respuesta en diferentes tipos de escenarios, independientemente de si estás en alimentos como Luisa, en farma como David, o en mi caso que fue algo totalmente diferente, que fue en calidad ambiental. Digamos que en ese sentido creo que sí tenemos las herramientas para afrontar, digamos, cualquier escenario que, digamos, nos podamos llegar a presentar. Pero ya como uno entra a una industria específica, uno sí tiende a tener que reforzar, pero exactamente, digamos, en la empresa en la que estás trabajando. En mi caso fue, digamos, toda la parte de orgánica. Yo, la verdad, no recordaba muy bien la parte de nomenclatura, que los solventes, y uno tiene, por lo menos en mi empresa, todo tenía con las abreviaciones, y uno era como que, ay, ¿cuál es este? Entonces, son como, creo que va más orientado a, digamos, a la empresa o a la industria en la que te estés desenvolviendo en tu práctica o ya independiente en tu etapa laboral. Si me sentí cómoda durante la práctica, al principio sí, como pues lo mencioné, digamos, el ambiente laboral en mi empresa es muy chévere, pero ya cuando llegó todo lo de la pandemia, creo que como todos llegaba como cierta incertidumbre, la ansiedad. Yo en mi casa tuve que ver como muchos compañeros fueron pues despedidos o les daban vacaciones muy largas, licencias no remuneradas, y entonces uno vive, o yo por lo menos sentía como esa incomodidad de yo sigo ahí, la empresa me sigue teniendo a mí en cuenta y yo soy practicante, ¿sí? A comparación de compañeros que llevaban años en la empresa y tuvieron que terminarles el contrato, por decirlo así, o que llevaban en vacaciones casi más de 2 meses y a mí, por mi parte, me seguían colaborando en que yo pudiera terminar mi práctica y me seguían dando, digamos, una cierta clase de auxilio. Entonces, digamos que desde esa perspectiva, no fue muy cómodo como tal, y pues también está como la parte en que yo por lo menos solamente alcancé a estar 3 meses y medio presencial y tuve que terminar mi práctica en casa, entonces siempre está como ese desánimo que no se compara a uno tener la experiencia como tal presencial y mucho más a algo que era
netamente a nivel de laboratorio, netamente práctico, a pasar a estar frente a un computador todos los días haciendo validación de métodos, verificando que X o Y procedimiento descrito por X o Y instituto sí cumpliera los parámetros que tenemos aquí en Colombia. Era algo como totalmente diferente, entonces digamos que se pierde como esas ganas de trabajar en un principio, pero al final como que le terminas cogiendo gusto o te acostumbras, no sé, alguna de las dos. Y ¿sentiste que todo lo aprendido en la universidad fue suficiente? Sí, vuelvo a recalcar, digamos, mi comentario inicial. Sí creo que con lo que vemos en la universidad podemos afrontar cualquier tipo de situación, obviamente relacionado, medianamente relacionado con nuestra carrera, en cualquier industria en la que nos podamos presentar, y ya queda como aparte de parte nuestra profundizar los conocimientos, ya especificando la industria en la que nos vayamos a desenvolver. Jonathan, ni lo que me dijiste el interno. Chicos, vamos a dejar hasta las 1:30, entonces ven, veo cuántos slides quedan para más o menos calcular, Ángela. Pero de verdad que muchas quedan solo 2. Entonces, en esto sí, pues sería chévere que fueran un poquito más, no sé, decirlo un poco más a nivel general. Pero igual, gracias por todas sus respuestas súper detalladas, y créanme que estos espacios lo animan mucho a uno a hacer las cosas bien, lo que queda, porque hay muchos de primer semestre aquí también, entonces también están motivando a todos. Sí, pues como dijo Amada, pues las últimas preguntas son un poco más generales, no son como tan enfocadas hacia pues cada empresa. Entonces en este slide hay como pues algunas recomendaciones, entre ellas pues la primera pregunta dice qué aspectos tener en cuenta para asegurar la entrada a una empresa de interés. Creo que pues es algo que ya se ha discutido, igual si quieren abordarlo pues igual también lo pueden hacer. La segunda, nos darían algunos tips para las entrevistas y las hojas de vida en general. Y tercero, qué actitudes y habilidades son importantes a la hora de estar en la práctica empresarial. No sé si en el mismo orden, ¿cierto, Amada? David. Bueno, pues yo en general les voy a dar como unas recomendaciones que yo creo que es como lo más importante, y pensando en el tiempo, nos darían algunos tips, pues digamos que dentro de la hoja de vida, para cada empresa que uno aplique, digamos que tiene que tener un perfil. Eso como que hay que hacer unas pequeñas modificaciones a la hoja de vida, dependiendo, digamos, tu interés, a lo que quieras aplicar. Entonces hay que modificar algunas cositas. No es como que yo hago una hoja de vida y eso es para todo, ¿no? Digamos que a veces es importante también tener una hoja de vida en inglés. Pues eso también se los aconsejo, dependiendo pues digamos a dónde quieran aplicar. Para las entrevistas, como yo les decía, yo siento que a mí me sirvió muchísimo haberme presentado a muchas convocatorias, porque eso te va dando mucha seguridad en vos y saber cómo que te van a preguntar. Las convocatorias, si bien tienen cosas diferentes, son muy similares entre sí. Te hacen más o menos el mismo tipo de preguntas, como que abordan diferentes situaciones, como cuáles son tus principales, cómo abordar las dificultades, cómo solucionar, digamos, determinado problema, cuáles son, digamos, sus fortalezas, en qué puedes mejorar. Digamos que ahí más o menos ir preparando como, no sé, unas experiencias que hayan vivido a lo largo de la universidad y a lo largo de su vida laboral, si ya han tenido pues experiencias, y qué actitudes y habilidades son importantes a la hora de la práctica. Yo creo que pues a mí como tal me hacían, digamos, un seguimiento muy cercano durante la práctica, entonces siempre uno es normal, como pues sin experiencia laboral ni nada, que caiga, digamos, en ese tipo de, pues no sé si pues cosas que pasan de la inexperiencia, es hacerle seguimiento a todas las actividades que van haciendo, ser como muy consecuente a todas las actividades, ir, si, digamos, si yo le dije hace una semana, mandé un correo y no me han respondido, pues hacerle seguimiento y estar pendiente de todo. Tienen 1000 cosas para hacer, pero tienen que ser súper organizados, tener una agenda, pues no sé, yo al final apuntaba 1000 cosas al día. ¿Qué habilidades? Yo creo que la comunicación y la escritura son sumamente importantes, que no lo han dicho hasta ahora.
yo creo que saber escribir un buen correo es muy importante para aclararle a todas las áreas de la empresa la información que vos querés que las personas sepan y, digamos, comunicarse bien y que no hayan, digamos, malinterpretaciones por parte de otras personas. Yo creo que eso es fundamental. Genial, gracias. Luisa, perfecto. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con lo que dijo David. Yo creo que es súper importante lo que él decía, como aplicar a todo. O sea, no se desanimen, apliquen a todo, porque pues eso les permite como ganar toda la experiencia que necesitan para afrontar todos los procesos que se les vienen encima. Entonces, pues es súper importante que estén pendientes de aplicar y pues igualmente también de buscar algo que les guste. Pues en las entrevistas yo diría que es muy importante también estar muy tranquilo y de estar seguro de sí mismo, porque pues, o sea, yo sé que uno entra a competir con muchísimas personas, pero pues el estar seguro de sí mismo, de cuáles son tus habilidades, le da como un plus en esas entrevistas a las que tú pues participas. Y en general como de las aptitudes y las habilidades que son importantes como para la hora de estar en práctica. David mencionó una que me parece fundamental, que es la comunicación. Es muy cierto, es muy importante uno saber transmitir la información y que quede súper clara con todas las personas pues, que te rodean. O sea, bien sea tu jefe, bien sean los operarios de producción, bien sea la gente de calidad, porque ahí te das cuenta que en una sola conversación puedes dejar claro todo un proyecto o no dejarlo claro. Entonces es súper importante la comunicación y siento que no sé cómo ponerle nombre a esa habilidad, pero no sé si sea dinamismo o estar siempre dispuesto como a hacer las cosas. O sea, siempre mostrar como la mejor actitud a todos los proyectos. Obviamente van a haber momentos en donde uno está como abrumado de tanta cosa o algo así, o porque es un proyecto grande o algo así, pero siempre como que mostrar una actitud positiva y de hacerle saber como a tu jefe o a las personas que te rodean que estás siempre dispuesto a llevar a término esos proyectos. Entonces es como mostrar muchísima seguridad de ti mismo y pues tener esas habilidades de comunicar. Digo que es eso. Gracias, Luisa. Ana, por fin. Bueno, ¿qué aspectos a tener en cuenta para asegurar la entrada a una empresa? Bueno, tips, yo les diría algo que no ha mencionado, digamos, David y Luisa, es su carta de motivación. Por lo menos yo que tuve la experiencia con procesos externos a los recomendados por la universidad, tu carta de motivación es principal porque es donde estás mostrándole a la empresa o a un grupo de investigación o a un profesor independientemente el por qué quieres trabajar con ellos. Yo creería que la carta de motivación en ese tipo de casos es incluso más importante que tu hoja de vida, porque creo que es en realidad donde se dan cuenta qué tantas ganas tienes de realizar tu práctica con ellos y mostrarles en realidad qué puedes aportar desde tu profesión. Ya, digamos, en el caso de la hoja de vida, crear un buen perfil, digamos, el perfil es fundamental, ese parrafito tiene que estar súper, súper bien redactado y como que esté bien orientado hacia la empresa o hacia el sector en el que te gustaría, digamos, como tal estar. Y yo también mencionaría como los skills, por lo menos LinkedIn y muchos portales, digamos, de búsqueda de vacantes independientemente de práctica o de trabajos, utilizan, digamos, buscadores específicos que van orientados a las palabras que colocas en los skills. Entonces, es fundamental saber seleccionarlas bien, no colocar por colocar trabajo en equipo, liderazgo, Jay, ¿no? No, en realidad como saber escoger muy bien las palabras porque al final y al cabo también estás resumiéndote a ti en esas pocas palabras y es algo que el reclutador suele ver bastante bien. ¿Qué más? ¿Qué actitudes y habilidades son muy importantes? Yo diría que estar muy dispuesto a aprender. Yo creo que yo creo que Luisa y David pueden concordar conmigo de que las empresas sí esperan algo de ti, pero tampoco esperan que tú te la sepas toda. Y siempre al estar como con personas en un ambiente laboral que ya tienen más experiencia que tú, estar abierto a esa ayuda de ellos es muy importante. Y como que ser muy receptivo a las críticas, que al final son críticas constructivas y que te van a hacer crecer tanto como profesional como persona,
es muy importante. Y digamos que tras esta pandemia y todo lo que hemos vivido, también diría que estar abierto al cambio, digamos, a ese dinamismo de las actividades en general, de cómo tú te venías desempeñando en el sitio a pasar luego en casa y mostrar como una buena actitud al respecto y, digamos, seguir realizando tus actividades de la mejor manera, es algo que yo considero que también es muy importante y que creo que Luisa, David y el resto de mis compañeros de la promoción pueden dar como fe de que uno no se puede acostumbrar a algo, digamos, por sentado, porque te puede sorprender el coronavirus y te puede cambiar la vida. Y ya, no sé qué más. Johnny. Bueno, y Gracias, finalmente tenemos otras dos preguntas que pues no entraron como en ninguna de las categorías que dividimos, pero pues son importantes también. Entonces la primera dice, dado que ingeniería bioquímica es una carrera nueva en el mercado, ¿han tenido algún tipo de comentario? Y la segunda es cierto que dado el desempeño de los cargos en general, puedes seguir con el empleo donde realizaste tus prácticas? Y ya, esos son. Bueno, al ser ingeniería bioquímica una carrera nueva, yo creo que es un reto muchísimo más grande de nosotros, digamos, demostrar nuestro valor como profesionales y explicarles más o menos cuáles son las capacidades y qué conocimientos tenemos a las industrias. Si bien es una carrera en general nueva, ni siquiera de la universidad, sino que a nivel nacional, yo creo que no han establecido un perfil como tal de qué hace un ingeniero bioquímico en las industrias, sobre todo en las industrias grandes, en una multinacional, en una, pues digamos, en tecnoquímicas. Entonces yo creo que eso también es como parte de conocerse uno mismo, ver cuáles son las aptitudes que uno tiene, en qué se quiere desempeñar y pues apostarle a eso. Yo creo que eso es lo más importante. Y con respecto a la última pregunta, yo creo que pues en muchas empresas sí es posible quedarse. Digamos que en Tecnoquímicas hay un programa que se llama Profesionales en Formación, que a lo largo de te empiezan a hacer diferentes pruebas y dependiendo de las necesidades que ellos tienen, contratan a un tipo de profesional, que en este caso fueron, creo que 4 ingenieros industriales. Entonces, digamos que en varias empresas pues se pueden quedar dependiendo de las necesidades que la empresa tenga en ese momento y dependiendo, digamos, cuál es el perfil que vos le puedas aportar a la empresa en ese momento específico. Luisa, pues... Bueno, entonces, bueno, al igual que lo decía David, obviamente ingeniería bioquímica al ser una carrera nueva, o sea, siempre van a encontrarse con alguien que les pregunte, bueno, ¿y qué es la ingeniería bioquímica? O sea, cuéntame porque no tengo ni idea. Y pues siempre es como está la versatilidad de uno decir, no, es que es como una ingeniería química, pero al final te enfocan en bioprocesos. Siempre era como el discurso que daba desde las charlas de selección hasta los procesos en donde uno estaba con otra gente y te preguntaba, ay, ¿qué estudias? Ah, ingeniería. ¿Y eso qué es? O sea, siempre te van a preguntar al ser una carrera nueva. Pero pues siento como que ahí está ya la labor como de nosotros, que somos como los recién egresados, y pues ya nosotros siendo practicantes, pues el hecho es dar a conocer la carrera y ver que nosotros podemos hacernos cargo de diferentes roles, bien sea en una compañía farmacéutica, una compañía de alimentos, una de medio ambiente o incluso de energía, o sea, también podríamos trabajar ahí. Entonces, pues el hecho es como que, obviamente, a pesar de que la carrera está muy incipiente porque pues somos los primeros recién egresados, nos llevamos casi nada de egresados, pues está como la labor más dura para nosotros, que es seguir dando a conocer toda la carrera. O sea, ya nosotros ahorita que estamos buscando trabajo, siempre en cualquier entrevista, bueno, ¿y eso qué es? Cuéntame de qué trata tu carrera, o ustedes ven fenómenos de transporte o cosas así, porque pues la gente casi no sabe, pero pues ahí ya está, es nuestra tarea y pues yo creo que en un tiempito que se vaya como difundiendo de que hay ingenieros bioquímicos que ya salen en la primera promoción, pues va a ser mucho más fácil
acceder a diferentes procesos de selección. Entonces, siento que no es tan problemático para las futuras generaciones. Es así. Y bueno, dado el desempeño, podrías seguir trabajando en la industria. Sí, es cierto. Por ejemplo, en Koala es muy común que cuando uno ingrese como practicante, pues ellos no seleccionan a tantos practicantes por área, sino que intentan como dejar poquitos practicantes con el fin de que esas personas que ingresen ahí se queden. Pero pues al igual que decía David, o sea, las compañías son muy versátiles y depende de las necesidades que cuente la compañía. Entonces, por ejemplo, en Koala, pues tenían como la idea de dejarnos como los practicantes que habíamos entrado en investigación y desarrollo, pero pues obviamente por todo lo de la pandemia y pues todo lo que ocurrió, obviamente las necesidades de la empresa eran otras. Y pues uno entra como también a mirar como que, uy, pero es que despidieron jefes, por ejemplo, en investigación y desarrollo despidieron alrededor de la mitad del área, o sea, éramos como 28 y despidieron como 14 personas. Entonces, pues es bastante difícil como en esos casos como dejar a los practicantes. Pero pues sí, en todas las empresas siento como que está muy ligado como a tu desempeño. Obviamente si tienes un buen desempeño, pues hay más posibilidades, pero eso siempre va a depender de las necesidades que tenga la empresa. O sea, si hay vacantes o no disponibles, pues pero pues lo importante es que si uno, digamos, tiene un buen desempeño o algo, pues tenlo por seguro como que en un tiempo de pronto te puedan tener en cuenta para nuevas vacantes que se abren. Puede que no sea justo después de tu práctica, sino que en un tiempito ya que se vayan reaccionando las cosas o que las necesidades de la empresa sean otras, pues te puedan contratar. Entonces, pues siento como que hay esos dos panoramas. Sí. Wow. Ana. Pues en realidad entraría como a repetir un poco lo que ya mencionaron David y Luisa. Sí, es cierto, uno recibe muchos comentarios al respecto de la carrera, precisamente porque no nos conocen. Sí, siempre suele estar muy presente la pregunta de ¿y qué se trata tu carrera? ¿Cuál es la diferencia con ingeniería química? Porque no son solamente bioquímicos. O sea, a ver, ese tipo de preguntas y ahí está el papel de nosotros de tratar de dar a conocer pues bien la carrera y pues esperamos ya, digamos, futuras generaciones no lo tengan como nosotros, digamos, que nos toca a cada rato estar explicando esto. Por lo menos en el momento de conseguir trabajo y uno ve las vacantes, en ninguna parte vas a encontrar necesitamos ingeniero bioquímico. Uno normalmente entra en áreas similares. Y es exactamente en los puntos de la entrevista donde tú tienes que recalcar y mostrarle qué habilidades como ingeniero bioquímico puedes aportarle a la empresa que te diferencian de un ingeniero químico, de un químico farmacéutico e incluso de un biólogo. Entonces, sí, es un reto que tenemos, como dijo David, pero pues esperamos podamos llenar los zapatos que nos corresponden para que ustedes tengan mejores oportunidades también. Y si es cierto que dado el desempeño, pues se puedan quedar en la empresa, sí, sí es cierto. Sí, ¿no? Como dijeron David y Luisa, depende también si existe la vacante dentro de la empresa. Puede que tú hayas sido muy bueno, pero pues si la empresa dentro de su nómina no tiene una vacante disponible para cual sea el cargo que tú puedas llegar a desempeñar ahí con el desempeño que tuviste durante tu práctica, pues lamentablemente no te vas a poder quedar, que creo que fue por lo menos el caso de Lu o el mío también en mi empresa. Pero independientemente de eso, creo que mostrar un buen desempeño dentro de la empresa te puede también abrir otro tipo de oportunidades. Porque, digamos, dentro de la misma empresa tú creas relaciones con otros profesionales que conocen otros profesionales que también te pueden ayudar, digamos, a conseguir empleo. Luisa tiene un caso similar en eso. Entonces, sí, digamos que al final y al cabo creo que lo más importante es dar lo mejor de ti en la práctica, tratar de, independientemente de si somos nosotros como primera generación o ustedes, también dar a conocer la carrera y mostrarles que nosotros como ingenieros bioquímicos también somos importantes en la industria, aún siendo una profesión totalmente nueva en el país. Listo, chicos.
Amada se tuvo que desconectar un momento, entonces yo creo que podemos dar por finalizada ya la reunión. Estamos muy agradecidos de verdad que nos hayan contado sus experiencias y nos hayan regalado sus recomendaciones, porque pues muchas veces sí como que tenemos incertidumbre, y me incluyo, de qué podemos hacer o en qué empresas podemos trabajar y cuáles pueden ser como nuestras áreas donde podemos desempeñarnos. Y pues creo que para todos ha sido un encuentro muy enriquecedor y nuevamente les agradecemos por su participación. Para todos les queremos decir que se van a seguir realizando este tipo de encuentros con otros practicantes para que tengamos una visión más amplia de todas las posibles empresas, no solo de las 3 empresas que ya nos contaron, Koala, Tecnoquímicas y la de ANA, que es el laboratorio, sino que tengamos un amplio rango de empresas en nuestro país o internacional, aquí en el Valle, y pues sí. Amada creo que ya se conectó. ¿Vas a decir algo? Creo que no. Entonces, sí, no sé si de pronto quieran dar unas últimas palabras ustedes, los invitados, o ya vamos por finalizar. Nada, pues muchas gracias a ustedes por la invitación y por escucharnos. Yo creo que como último consejo, aprendan lo que más puedan de la práctica, que eso les cuenta como experiencia y en serio que en 6 meses uno no cree, pero uno aprende un montón. Entonces, pues con la mejor actitud y con las mejores de las suertes para los procesos que siguen con ustedes. Yo también diría que muchas gracias pues por la invitación. Siento también como que pues estén dispuestos como a gozarse toda la carrera, de no menospreciar ninguna de las materias que te enseñan, porque si bien uno a veces piensa como que uy, esta materia te interesa, vas a sentir que luego esa materia te va a servir después en un futuro, entonces como que siempre estar dispuestos a enfrentar esas materias, a cogerles mucho cariño y pues sí, espero como que disfruten todo lo que les queda dependiendo del semestre en el que están y ya gozar de la carrera, es lo más importante. Sí, pues muchas gracias por habernos invitado. Fue muy chévere tener esta conversación con ustedes, ver a compañeritos ahí por la cámara. También les deseo pues que disfruten mucho, mucho la carrera. Digamos, toda la experiencia de la universidad creo que es la parte más enriquecedora que uno tiene a nivel de profesión. Disfruten, como dice Lu, las materias, disfruten la planta piloto. Creo que personalmente creo que lo más chévere que uno tiene al final de la carrera, toda la experiencia como tal de tener ese tipo de responsabilidad. Espero consigan práctica muy fácil y espero algún día también verlos en alguna empresa, tal vez tener la oportunidad de trabajar juntos, sería muy chévere. Listo, chicos, entonces ya podemos dar por finalizada la reunión. Gracias a todos por asistir y estén muy pendientes de las redes. Vamos a seguir haciendo este tipo de actividades. Y me despido. Un saludo para todos. Chaito. Chao. Chao, Gracias, chao. chicos. Chao.